Hola, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Bienvenidos a nuestro segundo video de tipos de textos, hablando ya del campo formativo de lenguajes, que era lo que nosotros conocíamos antes de la reforma como las materias o las asignaturas de español o lengua materna, inglés y artes. Entonces, en el video anterior sobre tipos de textos hablábamos de los cuentos y veíamos sus características, las partes de un cuento y la diferente organización que puede tener dentro de sí la trama de los cuentos, que es como esa parte más emocionante que podemos encontrar dentro del clímax. Ahora le toca el turno a los mitos y a las leyendas, uno de los tipos de textos que más gustan a los niños por toda esa cuestión de fantasía, incluso de misterio y de terror que este tipo de textos tienen. En cuanto a sus características y demás, comenzaremos primeramente viendo qué son. Los mitos y las leyendas son narraciones tradicionales que se transmiten oralmente de generación en generación. Y a esto es a lo que les llamamos la tradición oral, cuando se cuentan de manera hablada ciertos tipos de cuentos o de narraciones de los padres a los hijos y de sus hijos a sus propios hijos. Entonces ahí va siguiéndose la cadenita de la tradición oral. Durante mucho tiempo estos tipos de textos, mitos y leyendas no estaban escritos o tenían una versión oficial, por así decirlo. Es por eso que podemos encontrar varias versiones de una misma leyenda. Por ejemplo, aunque comparten características similares, hay diferencias un poco sutiles, diferencias pequeñas entre lo que es considerado un mito y una leyenda. Vámonos desde las definiciones. Primero, ¿qué son? Los mitos son relatos que explican y dan significado a aspectos fundamentales de la existencia humana, o sea, tratan de explicarnos el origen de algo, el origen del mundo, el origen de los seres humanos, el origen de algo de la naturaleza, etcétera. Entonces nos podemos quedar con esa idea. Los mitos explican el origen de algo. Suelen involucrar a dioses, seres sobrenaturales o héroes, y a menudo tienen muchos elementos simbólicos. Es algo bien común en los mitos que hablen de los dioses, por ejemplo, Quetzalcóatl creando al ser humano del maíz, o ese tipo de historias entran dentro de la categoría de mitos, porque hay un dios explicando el origen de algo, en este caso el origen de la vida de los humanos. Por el contrario, las leyendas son narraciones que se basan en eventos o personajes reales o históricos. Esto es lo curioso porque esa leyenda tiene algo de verdad. Puede surgir de un personaje que realmente existió en la historia, pero que con el tiempo estas historias han sido enriquecidas con elementos mágicos, sobrenaturales, fantásticos, probablemente comenzando siendo historias de una persona que sí existió y conforme la tradición ahora lo fue contando, le fueron agregando cosas, cosas sobrenaturales que en la historia original no tenía y que hacen que todo esto se vuelva fantasía. Y a veces es muy curioso porque se entrelazan realidad y fantasía en las leyendas que sí nos sorprendemos bastante de algunos relatos. En cuanto a mitos, centrándonos primeros en ellos, cada pueblo, cada cultura, a lo largo de toda su historia, incluso historia milenaria en algunos pueblos, han creado una serie de dioses, de mitos y de historias para tratar de explicar el origen de por qué ellos estaban allí. Por ejemplo, los griegos, los pueblos nórdicos, Egipto e incluso nuestros pueblos prehispánicos, mexicas, mayas, etcétera. Viendo algunos ejemplos, si ustedes ven el primer cuadro, habla de mitología griega. Dice que esta incluye una gran cantidad de mitos de dioses y de héroes griegos, porque aparecen los dioses Zeus, Hera, Apolo, Afrodita, semidioses como Hércules, Perseo, y estos mitos explican el origen del mundo y de las fuerzas de la naturaleza. Por ejemplo, Zeus con el relámpago, Hércules con esa fuerza, entonces, esos mitos que son muy famosos, la mitología griega, yo pienso que todos por lo menos conocemos a estos, los nombres de estos héroes, o vimos la película de Hércules que nos narra la historia de este mito griego. La mitología nórdica. Los países nórdicos son los países que se ubican en el norte de Europa, en las tierras nórdicas. Son los países que actualmente ocupan Finlandia, Noruega, Suecia y esos países de muy al norte. Esos son los pueblos nórdicos. Ellos también tienen su mito, su mitología propia. Presenta, dice la información, una rica tradición de mitos y leyendas de los antiguos pueblos escandinavos. Se llaman escandinavos porque esa región actualmente lo conocemos como países nórdicos, pero antes se llamaba Escandinavia. Incluyen historias sobre sus dioses, Odín, Thor, Loki, los conocemos mucho también luego ya por las películas más modernas,
así como criaturas míticas porque nos hablan de gigantes, la existencia de elfos y demás. Muy también enriquecida la mitología nórdica. Mitología egipcia cuenta con mitos sobre los dioses como Ra, Osiris, Isis, Horus y ofrece explicaciones, como todos los demás mitos, sobre la creación del mundo, la vida después de la muerte, los rituales religiosos, etc. Si alguno de ustedes vio la película Dioses de Egipto, ahí podemos ver parte de las historias que hablan de estos dioses. Y en nuestras tierras prehispánicas mexicanas, pues mitos mexicas y mayas. Estos mitos cuentan el origen de la vida desde la visión de nuestros pueblos originarios de América, así como la creación del universo, de los astros, cómo se aparecían los dioses, Huitzilopochtli, Coatlicue, Quetzalcóatl, varios de estos mitos que enriquecen mucho nuestra tradición como pueblo mexicano. Ahora, eso eran mitos. Leyendas. ¿Qué son? Viene otra pequeña definición. Son narraciones de hechos sobrenaturales, naturales o una mezcla de ambos, como les decía, que se transmiten de generación a generación. Leyendas famosas mexicanas, muchísimas, pero yo pienso que la mayoría conocemos estas que están aquí en la parte del medio. La leyenda de La Llorona, la mulata de Córdoba, el callejón del beso, el callejón del diablo, la sirena del lago de Siragüen, la leyenda del charro negro, la leyenda de Pascualita, la leyenda de Nachito, el árbol del vampiro, estas últimas dos de Guadalajara, y todas ellas han llegado a nosotros por la tradición oral, que era lo que explicaba al principio. La tradición oral menciona aquí que está conformada por todas las expresiones culturales que transmitimos de generación a generación. Su propósito, eso tiene una finalidad, difundir conocimientos, experiencias, historias, leyendas a las nuevas generaciones. Todas las generaciones a lo largo del tiempo han construido algo. Entonces, para que ese conocimiento no se pierda, se ha transmitido a las nuevas generaciones. Cuando se hace por escrito, queda en el papel, pero cuando se platica o se narra, es cuando le llamamos tradición oral. Entonces, ¿se parecen? Sí, pero ¿en qué son diferentes? Aquí están las diferencias. Un mito. Los mitos son narraciones fantásticas completamente. Todo está inventado, nada es real. En las leyendas combinan realidad y fantasía. Esa es una de las principales diferencias. Diferencia 2. Los mitos transcurren en un tiempo indeterminado, o sea, no sabemos cuándo pasaron, no hay fecha. En cambio, las leyendas ubican los sucesos en un lugar real específico y muy concreto, como una ciudad, un pueblo, una calle, y también hay una época en específico. Por ejemplo, si pensamos en la mulata de Córdoba, pues habla de esa época en Veracruz, de la época en la que había la Inquisición, los españoles y demás. Si hablamos de La Llorona, también estamos hablando de esa misma época de los pueblos prehispánicos, cuando vienen los españoles. Cuando hablamos del Callejón del Beso, hablamos de un lugar en específico. Las leyendas sí tienen o nacen de ciertos lugares y de ciertas personas. Los mitos no. Otra característica más, los mitos intentan explicarnos algo. Las leyendas, por el contrario, son textos que se narran oralmente. No necesariamente explican algo, cuentan un hecho y ya. Mitos, sus personajes son dioses, semidioses, héroes. Y algo bien típico de las leyendas, tienen diferentes versiones dependiendo de quién las cuente. Por ejemplo, La Llorona. Ustedes saben que esa leyenda tiene muchísimas versiones diferentes porque hay personas que la han oído en la Ciudad de México, que es de donde es originaria la leyenda, y la han oído ya en toda la República, que se oye en Jalisco, que se oye en Veracruz, que se oye acá, que se oye en lugares donde hay ríos, lagos, etc. Entonces, ya esa leyenda se enriqueció mucho y por lo tanto hay diferentes versiones de la misma. Hay quien dice que los hijos se ahogaron accidentalmente, no, que ella fue la que los ahogó, que los ahogó la pareja, etc. Las versiones son muchas. La estructura de las leyendas, como les mencionaba ya, la mayoría, si no es que todos los tipos de textos, se dividen en tres grandes partes. Obviamente deben de tener un título al principio, siempre, y van a tener una parte de inicio, desarrollo, parte 2 y desenlace o final. Y este esquema está sacado del libro de español de sexto grado, del programa 2011. Me gusta mucho cómo lo explica. Primer párrafo, inicio. ¿Para qué? Para presentar a los personajes, el escenario, o sea, qué lugar y en qué tiempo ocurrieron los hechos. Luego, los demás párrafos, párrafo 2, 3, 4, es todo el desarrollo, toda la narración de los hechos y en orden, contado en orden cronológico.
Y al final, el último párrafo, el desenlace o final. Allí nos cuenta el final de la historia. Esa es la estructura de la leyenda, con su título y sus tres partes: inicio, desarrollo y final o desenlace. Aquí una de las versiones de la leyenda de La Llorona. La puse aquí para contárselas. Me imagino que esta es la versión que conocen. Ahí va. Hace muchos años en la Ciudad de México, cerca de Xochimilco, se escuchaban los tristes lamentos de una mujer. ¡Ay, mis hijos! ¿Qué será de ellos?, decía una voz perturbadora. Mientras escuchaba a la mujer misteriosa, los temerosos habitantes de la ciudad se encerraban en sus casas. Los rumores decían que se trataba de la Llorona, una mujer vestida de blanco con collares largos y aspecto fantasmagórico, que flotaba en el aire con un velo para cubrir su horripilante rostro. Lentamente vagaba por la ciudad entre calles y plazas, y quien llegó a ser testigo de su presencia dice que al gritar ¡ay, mis hijos!, agitaba sus largos brazos de manera angustiosa, para después desaparecer en el aire. Mientras la Llorona recorría las plazas, lloraba desesperada. Después de un tiempo se dirigía al río hasta perderse poco a poco en la oscuridad de la noche, y así terminar disolviéndose entre las aguas. Esto pasaba todas las noches en la Ciudad de México y tenía verdaderamente inquietados a sus habitantes, pues nadie sabía la causa de aquellos lamentos. Algunas personas decían que la mujer tenía un enamorado, con el cual nunca había podido casarse, gracias a que la muerte la había sorprendido inesperadamente. Al morir, el hombre se quedó solo y triste. Descuidó a tal punto a sus tres hijos que los pobrecitos se quedaron huérfanos sin que nadie les ayudara. A causa de esto, la mujer regresaba del más allá para cuidar a sus hijos, y los buscaba desesperadamente a través de gritos y lamentos. Otra versión cuenta que hace mucho tiempo vivía una madre junto con sus tres hijos. El padre de los niños los había abandonado hace mucho tiempo, hasta que un día aquel hombre regresó. El hombre volvió cuando los pequeños se encontraban solos en casa, y cuando la madre regresó a su hogar buscando a los niños, no los encontró. Salió y buscó por el pueblo llorando y gritando los nombres de sus niños sin poder encontrarlos. Con el pasar de los años, su búsqueda continuó, pero sin éxito alguno, y tras largo esfuerzo, la mujer falleció de la tristeza. Desde entonces, su espíritu errante vaga por las noches buscando a sus hijos, llorando y lamentando por los alrededores de todos los pueblos. Esa es la famosísima leyenda de La Llorona. Y vean, aquí nos explica dos de las versiones. Ahora vamos con los mitos. En este caso les cuento el conejo de la luna. Un día, el gran dios Quetzalcóatl decidió visitar la tierra, pues quería observar de cerca el mundo que con tanto amor ayudó a crear. Al bajar de los cielos, adoptó la forma de un hombre común, y así poder pasar inadvertido entre otros hombres. Después de visitar varios poblados a pie, se maravilló con la belleza de la naturaleza, caminó a través de los verdes campos y escaló las montañas. La emoción de examinar y bendecir todo hizo que Quetzalcóatl se olvidara de comer y descansar por varios días. La noche llegó al gran valle en el que se encontraba, así que se sentó a admirar el paisaje. A su lado se fue a sentar un pequeño conejo gris que había salido a cenar. El pequeño ser movía sus bigotes entre la maleza, y sus enormes ojos reflejaban el cielo estrellado y una gran luna plateada. Quetzalcóatl le preguntó: ¿Qué estás comiendo? Un poco de zacate, también hay para ti si quieres. Gracias, pero yo no como zacate, le dijo el dios convertido en hombre. El estómago del dios sonaba como los truenos que caen del cielo y el conejito le preguntó: Entonces, ¿qué vas a hacer? Aquí tengo una zanahoria que podemos compartir. Te agradezco, pero yo no podría quitarle su comida a ningún ser. Creo que tal vez muera de hambre. Quetzalcóatl sabía que su cuerpo mortal podría perecer, pero su espíritu continuaría vivo y retomaría su verdadera forma, la serpiente emplumada. Entonces el conejo le dijo: Mira, yo solo soy un pequeño conejo y tú eres un joven viajero. Cómeme, recupera tus fuerzas y continúa tu historia. Aquí estoy. Sus palabras tocaron el corazón del dios. Tomó al conejo entre sus brazos y le regaló un viaje por los cielos para observar de cerca las estrellas que observaba con tanto amor. Al final, lo acercó tanto a la luna que pudo ver su reflejo en ella. Su sorpresa fue grande al darse cuenta de que al llegar a la Tierra, su reflejo se quedó plasmado en la luna que tanto amaba. Puede que solo seas un pequeño conejo,
pero ahora todos te recordarán por siempre por tu bondad. Y se termina el mito y vean, ¿qué es lo que nos trata de explicar? Este mito explica por qué en la superficie de la luna los cráteres forman como un conejo y nosotros decimos el conejo de la luna. Incluso en los pueblos prehispánicos se llegaron a preguntar eso y esta fue pues la interpretación que ellos les dieron. Hasta aquí nuestro video número 2 sobre tipos de textos. He aquí la bibliografía por si quieren ir a consultar más sobre mitos y leyendas, pueden visitar alguna de estas páginas. Y nos vemos en el próximo video 3.